Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 29 del mes de junio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Esther es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, y que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de sus mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavío y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber dado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, a cargo de Saadgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a la provincia, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther según le había mandado. Mardoqueo no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo.
Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Hermanos, vemos el proceso que lleva a Esther para convertirse en reina. El proceso cuando el rey Asuero decide buscarle una nueva reina, una nueva esposa, y mandan a buscar a todas las doncellas de la zona, de la región, e incluidas en esa va Esther, la cual pues encuentra gracia delante del eunuco que las cuida, que las protege, y tiene favor pues de él. Y le llega el momento en que ella tiene que ir delante del rey, presentarse al rey, y el rey tiene que tomar una decisión. Y dice la palabra que le agradó al rey y la convirtió en reina y le pusieron la corona. Luego dice que Mardoqueo, que es tío de Esther, descubre un complot para matar al rey Asuero de parte de 2 de los eunucos. Y él lo denuncia, lo hace saber al rey. Y terminan muriendo, pues estos 2 eunucos fueron colgados según lo que mandaba el libro de la ley de esa nación. Hermanos, vemos un proceso dado por Dios, pero es un proceso que lleva, Dios ya lo tiene destinado así, porque más adelante veremos cómo hay un decreto para matar a los judíos. Y la reina Esther entra posteriormente solicitando el favor del rey para evitar que sean asesinados los judíos, porque ella también es judía, entonces por lo tanto tendría que ser expulsada de la nación. Y Dios tiene preparado todo ese proceso para hacer que Esther, siendo una judía, llegue cerca del rey para poder en su momento liberar al pueblo de Israel que estaba bajo esa sentencia. Hermanos, tenemos que ver, Dios tiene procesos en la vida de cada uno de nosotros. Él sabe por qué nos lleva, por qué nos tiene en un lugar, por qué razón Él nos hace prosperar o no nos hace prosperar y nos mantenemos estancados. Él sabe las razones de todo. Él conoce nuestro corazón y por ende sabe que adicional a eso, Él sabe en su presciencia, sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, Él sabía lo que iba a suceder con el pueblo judío en ese entonces. El rey iba a promulgar un decreto en el cual había que matar, tenían autoridad todas las personas de matar a los judíos, de exterminarlos. Pero Dios en su propósito prepara a Esther para que pueda estar con el rey, ser de su confianza y posteriormente interceder por su pueblo. Vemos que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, sabemos que Dios tiene procesos en nuestra vida. El asunto es estar dispuestos a pasar por aquel proceso, dispuestos a cumplir con la palabra de Dios para poder llevar a cabo aquella misión, aquella que Él nos ha ordenado, que nos ha mandado a hacer. Entonces tenemos que estar pendientes de eso y actuar en el momento que tiene que ser. Dios sabe, Dios conoce los tiempos y Él sabe cómo, cuándo y dónde lo va a hacer. Esther y Mardoqueo son artífices en todo este proceso en el cual salvan al pueblo de Dios. De igual manera, hermanos, tenemos que ver nosotros, ser honestos como Mardoqueo. Las cosas que están mal hay que hablarlas. Problemas que se dan entre los hermanos o entre la familia, dentro de la iglesia, hay que hablarlos, hay que contarlos, hay que decirlos para evitar daños mayores. Aquí Mardoqueo denuncia una conspiración que había para matar al rey. La descubre y pues Mardoqueo llega a estar en alta estima para con el rey Asuero. Igual como iglesia nosotros tenemos que aprender a saber llevar las cosas, a saber en qué momento hablarlas para buscar una salida a las situaciones que se presenten dentro de la iglesia en todo sentido.
Tenemos que aprender a depender de Dios y que sea Él quien nos dirija. Habemos muchos que quizás no hemos entendido cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, pero basta con que nos entreguemos a Dios y Él se encargará en su momento de darnos la habilidad o descubrir aquella habilidad que hay en nosotros para hacer la obra que se necesita hacer en la casa de Dios. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para actuar en el momento en que Dios nos llame, en que Dios decida, esta es la hora, este es el minuto, este es el segundo, para lo cual te tengo preparado. Hermanos, abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos, para que podamos escuchar y poder ver las señales que Dios nos está enviando para tener una mejor comunión con Él. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es lo que trae bendición, es lo que da salvación, es lo que nos hace estar cerca de Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.